Bueno, bienvenido a un video sobre aplicaciones de la ley de los cosinos. Vamos adelante y revise la ley de los cosinos primero. Recuerda que hay tres formas para la ley de los cosinos. La parte importante para recordar es cualquier ángulo que estemos usando aquí en el lado derecho, debemos usar el lado opuesto en el otro lado del signo igual. Una empresa de ingeniería decide ofertar en el túnel propuesto a través de una montaña. Para encontrar la longitud del túnel y se toman medidas mostradas. Parte A. ¿Cuánto tiempo tiene el túnel? Parte B. El costo es de $4.500 por pie. Si la empresa quiere un beneficio del 20%, ¿cuál es la cantidad de oferta? Ok, vamos adelante y comience a encontrar esta longitud aquí. Vamos adelante y llame a este lado A, así que esto sería ángulo A, esto será el lado B, y esto será el lado C. Para usar la ley de los cosinos, A cuadrado debe ser igual a B cuadrado más C cuadrado, 2xbxcx coseno A. Ahora necesitamos solucionar para A. Puede querer verificar estos en su calculadora, pero ahora vamos a agregar y restar los lados derechos. Tenemos A cuadrado igual 579.532.05. Ahora podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Tenemos A es aproximadamente 761 yards. Entonces, esta es la parte A, ¿cuánto dura el túnel? Para la parte B, el costo es de $4.500 por pie, y quieren saber cuál es la cantidad de oferta si quieren un beneficio del 20%. Llevemos esta información a la siguiente pantalla. Así que los primeros tenemos 761 yardas de túnel para acabar. Pero el costo está en pies, así que vamos adelante y convierte esto en pies. Un patio es igual a 3 pies. Así que las unidades de yardas se simplifican, y nos quedamos con 761 por 3. Nos dará el número total de pies, eso es 2.283 pies, y el costo es de $4.500 por pie. Entonces, el costo de perforar ese túnel va a ser de $10.273.500. Pero eso es solo el costo. Si quieren una ganancia del 20%, bien 100% más 20% queremos 120% de esta cantidad o el costo. Así que multiplicaremos esto por 1.2, y eso nos dará la cantidad de la oferta. Así que parece que tendremos $12.328.200. Recuerda encontrar el porciento de un número que solo convierte en un decimal y multiplicar. Ok, tenemos tiempo para un problema de aplicación más. Hay una torre de transmisión cerca de la I-10. La gama del servicio desde la torre forma un ángulo de 47 grados, y una gama de 28 millas a una sección de la I-10 y 31 millas a otro punto en la I-10. Si un conductor viaja a 50 millas por hora, ¿cuánto tiempo tiene el servicio? Así que la parte difícil sobre esta será la configuración. Así que avancemos y etiquetemos esto como nuestro camino, así que aquí está la I-10. Hay la torre de la transmisión, digamos al oeste, y forma un ángulo de 47 grados para que la transmisión salga desde la torre como está formando un ángulo de 47 grados, y el alcance es de 28 millas a una sección de la I-10. Y 31 millas al otro. Así que vamos a etiquetar estas 28 millas y estas 31 millas. Esta sería la distancia donde el conductor tendría servicio. Vamos adelante y etiquete esto de primero necesitamos encontrar esta longitud, y luego determinar cuánto tiempo tomará a ese conductor para ir a distancia conduciendo 50 millas por hora. Así que de nuevo podemos encontrar el valor de usar la ley de los cosinos. Recuerde si tenemos el lado de O de cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos cosine 47 grados a la derecha. Tenemos D cuadrados igual 28 cuadrados más 31 cuadrados, guión 2 por 28 por 31 x cosine 47 grados. Recuerde si utilizamos este ángulo,
Luego el lado opuesto estará en el lado izquierdo de nuestra ecuación. Vamos adelante y comience a simplificar el lado derecho. So de cuadrado es igual a 561.0508. Ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados para encontrar el valor de d. Recuerde d debería ser positivo, así que será aproximadamente igual a 24 millas. La distancia aquí es aproximadamente 24 millas. Entonces, hay una distancia de 24 millas donde el conductor tendrá servicio. Ahora desde que el conductor viaja a 50 millas por hora, la pregunta realmente se convierte en ¿cuánto tiempo tomará? El conductor viaja 24 millas porque esto es el tiempo que el conductor tendrá servicio desde esta torre de transmisión. Así desde la distancia es igual a tasa por tiempo, el tiempo sería igual a la distancia dividida por la tasa. La distancia es de 24 millas, y la tasa es de 50 millas por hora. Este cociente nos dará el tiempo, y las horas que son 0,48 horas. Vamos a la pantalla siguiente y determine cuántos minutos serán 0,48 horas. Bien, hay 60 minutos en una hora. Las unidades de horas simplifican así 0,48 por 60. Así que el conductor tendría servicio por aproximadamente 29 minutos. Ahora la razón por la que siempre estoy rodeando. Y aviso como estoy rodeando a dos dígitos significativos. Y la razón que soy es porque aviso de que toda la información dada tiene dos dígitos significativos. Así que mantengo esta consistencia en todo este problema. A veces los libros de texto piden que redondee a un valor de lugar específico. Bueno, espero que encontres este video útil. Gracias, tenga un buen día.